Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Este lugar me parecía uno de los más aburridos del mundo, pero os aseguro, señora, que tengo un marido tan bueno y soy tan feliz que aun cuando fuese 100 veces más aburrido, yo no me aburriría nada. Pues sí, esta corte, la de su marido, le pareció de primeras muy aburrida en comparación con la francesa. Y esta reina era Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II y, según muchos, la que más amó. Nació el 13 de abril de 1546 y esta fue su historia. Nuestra protagonista de hoy había nacido en la localidad conocida de Fontainebleau, uno de los lugares donde más firmas de tratados se han hecho a lo largo de la historia. Era nada más y nada menos que la segunda hija de Enrique II de Francia y de Catalina de Medici. Y como hija, no aspirante al trono de ninguna de las maneras, se convirtió en un arma de casamiento para sus padres. Y la primera opción no fue nuestro rey, Felipe II. Su primer compromiso, cuando aún era una niña, fue con el que debería de haber sido Enrique VI de Inglaterra. Pero al morir antes de tiempo, Isabel de Valois, con pocos añitos, se queda compuesta y sin prometido, y por esa razón entrará en el lote de un importante tratado de paz, el de Cateau-Cambrai. Con este tratado de 1559 se pondría fin a una larga época de guerras entre Francia y España. En este pacto, además de lo típico de vamos a llevarnos bien, a querernos mucho, a repartirnos los territorios, se incluyó una cláusula que reforzaría esa paz. Un pacto de sangre. Una boda. Aunque una vez más os diré que no era la boda que podías pensar. En teoría, en ese tratado se iba a afirmar que el heredero al trono español, el príncipe Carlos, fuera quien se casara con Isabel de Valois. Pero pasaron dos cositas que cambiarían los planes. Una era la malísima salud del heredero. La otra, y más importante, es que el rey Felipe II estaba viudo. Y claro, antes de buscarle una esposa al futuro rey, decidieron buscársela al actual. Y con tan solo 13 añitos, Isabel de Valois ya estaba destinada a ser reina de España, un país con una corte muy diferente a la suya. Y el 22 de junio de 1559, la Catedral de Notre Dame se engalanó para la boda. Bueno, para la boda por poderes. Era costumbre, ya sabéis, que primero se casaran sobre el papel y luego ya se hacía con los novios en el mismo sitio. Aunque fuera por poderes, todo fue una fiesta. De hecho, después del solemne acto de la boda, se planeó una semana entera de festejos, y eso que los novios no estaban ni en el mismo lugar ni a la misma hora. Pero el destino hizo de nuevo de las suyas, y tanto la fiesta como los planes de Isabel de Valois sufrieron un trágico revés: la muerte de su padre, la muerte del rey de Francia.
Y es que resulta que en uno de esos festejos se habían organizado unos torneos, y en uno de ellos, a Enrique II de Francia le clavan una lanza en un ojo. Y aunque será atendido por los mejores médicos, no solo franceses, sino también españoles, pues su yerno, el rey español, envió a sus mejores doctores, nada pudieron hacer por él, y después de 10 largos días de agonía, el rey francés se iba al otro mundo. Y esto, junto a la espera a que su hermano fuera coronado como nuevo rey de Francia, hizo a nuestra protagonista de hoy aplazar su viaje a España para conocer, por fin, a su flamante marido. Pero el día llegó y 6 meses después de lo previsto, Isabel de Valois cruzó los Pirineos y el 31 de enero de 1560 se confirmó por fin el esperado matrimonio en el Palacio del Infantado de Guadalajara, ya así con los dos novios presentes. Según muchas fuentes, con bastante química entre ellos, por cierto, aunque claro, en el caso de Felipe II no era extraño. Esta era su tercera boda y claro, venía de unos antecedentes que cualquier cosa que mejoraría aquello le haría poner los ojos en blanco. Me explico. Su primer matrimonio es con su prima, María Manuela de Portugal, una chica maja, pero muy recatada. Imaginaos cómo debía de ser para que uno de los más furibundos reyes católicos pensara eso. Además, el matrimonio le duró nada y menos, pues 1 año y medio después, María Manuela pasó a mejor vida. Y después, ya sabemos quién vino, María de Inglaterra, Bloody Mary, María la Sangrienta, que sí, que era muy apañada, enamorada de su marido hasta la médula, pero bueno, de belleza distraída. Así que sí, Felipe II, cuando vio a Isabel de Valois, se le hicieron los ojos chiribitas. Y es que Isabel de Valois era guapa, refinada, dulce, con unos impresionantes ojos negros, herencia de su madre, Catalina de Medici. De su padre heredó el poder de seducción y los modales altamente refinados. Pero había un pequeño problema para ese matrimonio, bueno, sobre todo para la función para la que Isabel de Valois había sido contratada, dar hijos, sobre todo varones, a Felipe II. Y es que cuando ambos se casan, Isabel era tan joven que no podía engendrar nada. Por eso tuvieron que esperar un tiempecito para incluso poder consumar el matrimonio. Eso sí, la juventud de la nueva reina, según todos los testimonios, hizo rejuvenecer a Felipe II. Como diríamos hoy en día, vivirá su segunda juventud. Bueno, mejor dicho, la primera. Pues cuando le tocó ser joven, primero morirá su madre muy pronto, luego su padre se cansó y decidió dejar todas las coronas y pasar el marrón de gobernar aquel imperio a su hijo. Por eso, cuando Isabel de Valois llega a la corte, es un soplo de aire fresco para él. Solo había una cosa que empañaba aquellos momentos de ¿a qué huelen las nubes? La pareja no terminaba de concebir. De todas formas, seguramente os preguntaréis por qué tanto empeño en concebir un varón cuando Felipe II ya tenía heredero, el príncipe Carlos, aquel con el que originalmente se iba a casar Isabel de Valois. Pues básicamente porque además de tener una salud física bastante mala, su salud mental era todavía peor. Vamos, que no había muchas esperanzas en que el príncipe de Asturias pudiera llevar un día la corona.
Esta preocupación aumentará cuando en 1564 la reina pierda un embarazo de gemelos que estaba esperando. Aquello la sumió en una fortísima depresión. Se alejará de todo el mundo y de todos sus quehaceres. Solo unas pocas personas, muy directas, podían acceder a ella en esos meses. Sin embargo, todo cambió cuando se volvió a quedar embarazada. Y por fin, el 12 de agosto de 1565, nacía en Segovia su primera hija, la infanta Isabel Clara Eugenia. 2 años después, nacerá la segunda hija de la pareja, Catalina Micaela. Pero del varón, oye, ni rastro. Según los historiadores, en aquellos momentos, Felipe II y la reina no tenían excesivo problema en que una de sus hijas, llegado el momento, pudiera incluso heredar el trono, apartando, por su salud mental, sobre todo al actual heredero al trono. Una salud que empeoró y mucho después de sufrir una aparatosa caída por las escaleras de su residencia en Alcalá de Henares. Pero lo peor no era eso. Lo peor del príncipe Carlos eran sus desmedidos ataques de ira, incluso su paranoia de que alguien tramaba un complot contra él. Solo había una persona que le calmaba, nuestra protagonista de hoy, Isabel de Valois. Y aquí entramos en una leyenda muy negra que acompañará en la historia a Isabel de Valois. Según contaban las malas lenguas, entre el príncipe y la madrastra surgió un romance prohibido. Todo salió porque ellos debían haber sido los que se hubieran casado, pero no hay prueba alguna que soporte esa teoría, ni una. Sí es cierto que la relación de Isabel de Valois con el heredero fue siempre cordial, incluso dicen algunos de complicidad, pero como digo, no hay ninguna prueba que diga que esta leyenda fue real. Lo que sí es real es que esta historia dio, por ejemplo, para que se inspirara años después Verdi en su ópera de Don Carlos. Aunque al príncipe no le quedaba mucho en este mundo. Y aquí viene otra leyenda de la que en su momento haremos un capítulo propio. Pues esta sí que tiene su miga y sobre todo partes que se han contado y partes que se han, digamos, maquillado. El caso es que Felipe II acaba recluyendo a su hijo en sus aposentos. Algunos, según esa leyenda negra, asumieron que era por sentirse traicionado por su hijo, pero los historiadores aseguran que fue porque el príncipe Carlos estaba claramente perturbado. De todas formas, aquí tenemos una nueva historia de cómo un príncipe, en este caso, pasará a la historia con una imagen un tanto desfigurada, porque ni estaba tan loco, ni era tan derrochón, ni muchas de las cosas que se han dicho de él. Por eso, como os decía, el príncipe Don Carlos tendrá su capítulo propio de Fuera de Plano. En esa reclusión forzada, Don Carlos duró desde enero de 1568 hasta el 28 de julio de ese mismo año, pues fue ese día cuando el príncipe heredero pasó a mejor vida. Aunque en la corte había una noticia que ayudó a amortiguar esa pérdida. Isabel de Valois estaba de nuevo embarazada, pero no se encontraba nada bien. Tenía muchas molestias, y los médicos de la corte lo que hicieron fue agravar más su estado mientras intentaban eliminar esas molestias. Al final, en septiembre de ese 1568, la reina dará a luz un bebé de apenas 5 meses, que durará en este mundo apenas 5 minutos.
mismo día del nacimiento de su hija prematura, Isabel de Valois supo que le quedaba poco tiempo en el mundo de los vivos. Dictó su testamento, sobre todo dónde y cómo quería ser enterrada. Se despidió de su marido, Felipe II, y entró en coma. No despertó más. Aquel 3 de octubre de 1568, la reina, que iluminó la corte oscura de Felipe II, pasó a mejor vida. Cuenta la leyenda que a Felipe II solo se le vio llorar en su vida un solo día, ese 3 de octubre de 1568, el día de la muerte de su tercera esposa y la que quizás más quiso, Isabel de Valois. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.